Buenas noches. Hoy rompiendo barreras mentales. ¿Cómo cambiar esas creencias que te detienen? ¿Cuántas veces has sentido que algo te detiene, pero no sabes ni siquiera qué es? Hoy vamos a descubrir todos qué puede ser y te vas a dar cuenta que hay una creencia detrás de eso. ¿Qué tipo de creencia? Lo mejor es que hoy aprenderás a transformar esa creencia que es limitante en una que te potencie. Mi nombre es Mercy Irazábal, creadora del contenido de Dimes Live, y con mucho amor, cariño y el respeto que ustedes se merecen, estoy aquí para compartir la información de hoy. Esta masterclass de lujo. Les doy la bienvenida porque me encanta cuando entro unos minutos antes y veo a esa gente allí saludando con tanto ánimo. Eso es maravilloso porque ya se empieza a sentir la energía que va a tener esta clase. El chat, como siempre les digo, es de ustedes para que lo disfruten y para que lo utilicen. Quienes no se han suscrito deben hacerlo para que nos puedan llegar sus mensajes y poder interactuar a través de él. Recuerden que los mensajes son importantísimos para nosotros porque nos permitirán no solamente responderles preguntas hoy, sino que nos sirve de base para otras clases. Así que espero que puedan utilizar el chat y disfruten de lo que hemos preparado para ustedes. ¿Qué les parece si empezamos a utilizar el chat de una vez? Coméntanos. ¿Has sentido que algo te detiene, pero te preguntas constantemente, ¿qué será eso que me detiene? No sé por qué no logro solidificar esta meta que me he trazado. Y veo que otros pueden, pero ¿por qué yo no? No he podido. ¿En qué campo te ha ocurrido eso? Espero tus comentarios. ¿Te detiene algo a nivel económico, a nivel de emprendimiento, alguna meta, algún negocio que has querido hacer? ¿Viajar? Dinos en el comentario porque así iniciaremos esta noche con el contenido del programa. Mientras lo hacen, le doy la definición de creencia en este marco que estamos trabajando hoy. Una creencia son pensamientos que consideramos verdades absolutas y que influyen en cómo percibimos el mundo. Entonces, atención con este concepto. Esas creencias de las que vamos a hablar hoy son pensamientos que consideramos que eso es así porque es así. Son pensamientos que decimos es que es 100% seguro que eso va a ser así. A veces ni lo decimos, a veces lo pensamos. ¿Y saben qué es lo más fuerte? A veces ni siquiera lo pensamos. La creencia es tan fuerte que ya está como un sello de marcar profundamente en el inconsciente que nosotros esos pensamientos ni les damos tiempo, no ocupamos tiempo para reformularlos. Es así porque es así, según como nosotros percibimos el mundo, el concepto o lo que sea que creamos. Hay dos tipos de creencias, amores. Están las creencias que nos limitan, ideas que nos frenan. Vamos a poner de una vez un ejemplo para que ustedes vayan dándole forma a la respuesta que están colocando allí en el chat. Una creencia que nos frena. Como no soy lo suficientemente bueno para, ¿qué te parece si me ayudas a pintar la casa? No, yo no soy lo suficientemente bueno como para eso. Yo pintando paredes soy un desastre. Vamos a ver por qué tenemos la seguridad de que eso es así. O yo no soy lo suficientemente bueno para poner un negocio propio. No, yo prefiero seguir de empleado, ganando poquito, pero para yo poner un negocio propio, no. ¿Qué te parece si viajamos este año? Si hacemos un viaje para conocer cierto país o cierto estado. No, yo no soy bueno para los viajes. No, 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 no. Busca a otra persona que te acompañe. Y están las creencias potenciadoras.
Esas son las ideas contrarias, las que nos inspiran, nos empoderan. Una, puedo aprender cualquier cosa. Yo nunca he pintado una casa, pero yo puedo aprender. Si tú me explicas, vamos que yo te ayudo. Me explicas cómo preparar la pintura y yo te voy a ayudar. Oye, yo nunca he viajado, no he salido de aquí de donde vivo, pero me anima muchísimo. Vamos a hacerlo. Yo puedo hacerlo. Vamos a planificarlo. Vamos a poner una fecha que sea real y vamos a hacer ese viaje. Esas son creencias que nos potencian. Aunque no, aunque nunca he viajado, sé que vamos a tener una buena experiencia, porque todo lo que pruebo me sale espectacular. Creencias que son potenciadoras. El propósito de esta clase, mis amores, es explorar nuestras creencias para aprender a identificar si son limitantes y poder transformarlas. Pueden ver la clase que les explica cómo lo que crees te empodera o te limita, y eso sin siquiera darnos cuenta, como ya les mencioné. Les vamos a compartir el enlace en la descripción de esta clase. Entonces, al final de esta masterclass, ustedes pueden ir al enlace de la clase, en este caso es la 2A, para que también disfruten esa clase porque es el complemento de esta, ¿ok? Lo que no escuchen aquí está explicado en la clase 2A. Están ordenaditas en la playlist y ustedes pueden ir allí y disfrutar de esa clase. Voy a leer los comentarios. Vamos a ver si ustedes han tenido pensamientos como este que les pregunté al inicio. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Dice aquí, mi esposo y yo cuando emigramos nos mentalizamos a que teníamos que aprender a hacer todo y no decir no a los diferentes trabajos que nos tocó y aprendimos mucho. Una creencia potenciadora. Maravilloso, Irlene, excelente. Tengo dos metas que son muy importantes y a veces siento que no soy capaz de lograrlo. Allí hay creencias limitantes detrás. Hoy las vas a descubrir, amor hermoso. Hola, buenas noches, bienvenida Rubiela, bienvenida Darkis, Dori, muy bien. Dice por aquí, en ese aspecto sí soy buena para los negocios y para emigrar, sigue diciendo Irene, excelente. Miedo al fracaso, una creencia limitante, ¿verdad? Y cuando tenemos miedo al fracaso, miren, amores, va a fracasar el negocio, va a fracasar el viaje de vacaciones sencillito que tenemos para ir allí a 2 horas a la playa. Cuando tenemos miedo porque sentimos que podemos fracasar, ya vamos a ver cuál es el origen, ¿no? Para poder cambiarla por creencias potenciadoras. Pero lo primero es esto que está haciendo aquí nuestra amiga, reconociéndolo. Maravilloso, mi amor, excelente. Que lo digas abiertamente porque lo estás identificando y lo estás aceptando para poder cambiar. Dice, deseo trabajar el autosabotaje con las herramientas de Beam Slide. Excelente. Tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo hoy. Sí me he detenido en desarrollar un proyecto pendiente. Ok, amores, cuando nos hemos detenido, eso fue aprendizaje. Rico. Te detuviste y hoy estás aceptando que te detuviste. Sabroso. Ya te diste cuenta que detenerte no te sirvió. Así que vas a aprender de eso, ¿vale? Ahora tienes una nueva herramienta. Cuando me detuve y no hice nada, quizás a esta fecha ya hubiera adelantado bastante de mi proyecto si no me hubiera detenido. Así que tienes experiencia por haberte detenido. Maravilloso. Vamos a cambiar eso que te paró, que te detuvo, por una creencia que te potencie, ¿ok? Sí lo he sentido muchas veces en algunos casos con el tema económico. Y el otro motivo es mi mente, creer que no voy a lograrlo. Amores, mire, así como ustedes, aquí está otro, me autosaboteo con creencias de que no puedo con algo o no soy suficiente. Así como estas que he leído, amores hermosos, hay muchísimas, hay infinidad de creencias que nos limitan y que es muy probable que por esas creencias que nos limitan, hayamos dejado inclusive de dar el primer paso para lograr algo que queríamos, pero no lo queríamos en pasado, ahora lo queremos y lo vamos a lograr. A partir de hoy,
esas creencias limitantes las vamos a transformar. Pero ¿qué les parece si hablo un poquito de cuál es el origen de esas creencias? Porque es que esta información es impactante. Miren, el origen de esas creencias que a veces ni sabemos que tenemos y que nos detienen, vienen de tres fuentes principales. Quienes están tomando nota o quienes después ven la clase, está muy bien. Primero, experiencias personales. Ese es uno de los orígenes. Otro origen de las creencias limitantes, la influencia familiar y cultural. Y el tercero es los mensajes que nos llegan de todos lados y de todos los rincones que podamos imaginarnos. Mensajes sociales, mensajes mediáticos, y aquí entran las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, hasta el vecino. ¿Ok? Entonces vamos a ir explorando cada uno de estos orígenes porque queremos identificarlos. Así estaremos más preparados para transformar las creencias. Las experiencias personales, por ejemplo, amores, son uno de los principales orígenes de las creencias, porque cada vivencia significativa que nosotros hayamos tenido en el pasado dejó una huella en nuestra mente. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando en la pasada? Dejó una ruta neuronal, esa experiencia o vivencia significativa. ¿Y qué pasó con esa ruta neuronal? Luego le pasamos y le repasamos y le repasamos información y la dimos como cierta, y entonces ha moldeado la manera como nosotros interpretamos el mundo o lo que nos rodea. Es una huella profunda llamada ruta neuronal de una creencia limitante. Se forman a partir de eventos tempranos en la vida. Por ejemplo, si durante la infancia, vamos a colocar ejemplos aquí, porque eso es lo que nos ayuda a entender. Si tú recibías comentarios como, es que tú no eres bueno en matemática, haber desarrollado la creencia, yo soy malo con los números. En el programa que van a ver en la clase 2A menciono inclusive de esto de que en algunos países a las materias, a matemática, física y química le dicen las tres Marías. Y lo dicen es de una manera despectiva, ¿verdad? Yo decía, las tres Marías, será por la Virgen María. Debe ser que son buenas materias. Yo cuando estaba pequeña, de hecho, me gustan mucho los números. Debe ser que esa primera impresión me marcó. Pero mamá siempre repitió, es que yo era buenísima en matemáticas y en castellano y en historia era pésima. Cuando yo entro a cuarto, quinto grado, donde ya la gente empieza a hablar mal de las matemáticas, me parecía extraño porque mis mejores notas eran en matemáticas, era lo que me gustaba, los números, pero ahí está. Mi madre se encargó, sin darse cuenta, de que para mí la creencia potenciadora de que ella era muy buena en matemáticas también me potenciara a mí. Y así ocurrió. Siempre fui buena en las clases de materias prácticas como física, química y matemática. Noten la diferencia, ¿no? Por una experiencia o por una repetición que nos hicieron de niños. Las experiencias en la niñez son especialmente impactantes, ya que el cerebro está en un estado receptivo y emocionalmente influenciable. Puede ser que para uno sea algo de poca monta, poco importante, pero lo decimos delante de un niño, y si ustedes caen en cuenta, a ese niño, así como a ti y como a mí, lo puede marcar eso que expresemos. Qué delicado, ¿verdad? Lo que hablamos delante de un niño para potenciar o para limitar su desarrollo. Ahora nos la vamos a pensar mejor, inclusive si no son nuestros hijos. Es importante que nosotros caigamos en cuenta lo que decimos, porque eso puede ser una creencia que limite o potencie a un niño que esté cerca. También hay momentos de éxito o fracaso en nuestra vida. Por ejemplo, si intentaste aprender a hablar en público y te fue mal el día que lo intentaste hacer, tuviste una exposición escolar y se te olvidó y pasaste la pena quizás allá en segundo, tercer grado. Eso te marcó. Podrías desarrollar la creencia a partir de ese momento
La creencia limitante, no soy bueno para hablar en público. Y eso podría hacer que el niño siguiera alimentando esa ruta neuronal porque luego le dicen, luego se burlaron de él, los compañeritos, luego papá y mamá en vez de decir algo que lo potenciara, le dijeron o le reclamaron por no prepararte bien, por no aprender, por no estar concentrado, siguieron alimentando esa creencia limitante. Por el contrario, una experiencia positiva puede fortalecer una creencia potenciadora, como soy capaz de inspirar a otros. Quizás ese niño se le olvidó una parte en la exposición, le dieron nervios, pero cuando volteó a ver a su papá y a su mamá que estaban allí, ellos le estaban aplaudiendo, ah, tú puedes, tú te lo sabes. Y así no se haya acordado y se bajó. Cuando estuvo con sus padres, ellos le dijeron, mi amor, no importa. A mí también me pasó y les cuentan una experiencia. Me pasó algo similar y no pasa nada. La próxima vez lo vas a hacer excelente. Punto. Sin empezar a buscarle cinco patas al gato de qué fue lo que pasó, qué vergüenza. No, 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 no. La próxima vez lo vas a hacer excelente porque tú eres muy inteligente. Eso nos pasa a todos, con total indiferencia. Recuerden que una creencia potenciadora es más importante que una puntuación o la vergüenza que unos padres puedan pasar con otros padres, ¿ok? Y también hay experiencias traumáticas, situaciones difíciles como rechazo, abandono, fracasos importantes que dan lugar a creencias como no soy suficiente o bueno, la vida es peligrosa. Mi padre se fue de la casa cuando yo era pequeño y yo quería ayudar a mi madre, pero no pude hacerlo como quería. No soy suficiente. O siento que mi padre se fue por culpa mía, porque por estar trabajando para traerme la comida a mí como hijo y a mis hermanitos, la relación con mi madre fracasó. Entonces, no soy suficiente. O la vida es peligrosa, dependiendo de vivencias que el niño experimentó a temprana edad, quizás accidentes, noticias. Entonces, todas estas son cosas que marcaron a la persona, crearon la creencia y se alimentó a través del tiempo. Y también hay aprendizajes repetitivos, amores. Cuando algo ocurre de manera recurrente, el cerebro comienza a verlo como una verdad absoluta. Y esas expresiones uno las escucha mucho. No, como siempre, a mí siempre me va así, siempre me ocurre eso. Entonces, llega a hacerse como una verdad. Por ejemplo, si constantemente recibes críticas, podrías empezar a creer todo lo hago mal o todo me sale mal. Aquí una reflexión práctica. Oído con esto. Pregúntate, ¿qué experiencias importantes en mi vida han definido cómo me veo a mí mismo o cómo veo lo que me rodea? Empieza a relacionar el miedo al fracaso, la inseguridad a montar un negocio, la inseguridad de iniciar un emprendimiento, la inseguridad de hacer ese viaje que has querido hacer, de emigrar. Relaciónala con una vivencia, una experiencia importante del pasado. Y pregúntate además, ¿es posible que esté interpretando esas vivencias desde una perspectiva limitante? Recuerden que las experiencias personales que he mencionado ahorita son poderosas, pero también son reinterpretables. Nosotros podemos reinterpretarlas para crear nuevas creencias que nos empoderen. Así que eso no nos tiene por qué quitar el sueño hoy. Quizás tú mientras me escuchas dices, sí, a mí completico era eso lo que me pasaba, eso era lo que yo sentía, exactamente eso era lo que a mí me repetían mis padres. Estás relacionando lo que te ocurre ahorita con esas cosas. Pero este autoexamen que te estoy diciendo es para que lo anotes y vayas identificando cómo se relacionan esas creencias que te limitan ahora con esas experiencias de tu vida. El segundo punto que dijimos
que da origen a una creencia es la influencia familiar. ¡Wow! Esta es poderosísima. La familia es la primera y más influyente fuente de creencias. Desde una edad temprana absorbemos las ideas, los valores, las perspectivas de nuestros cuidadores, de nuestros padres y de los familiares cercanos. Hay creencias que son transmitidas, como por ejemplo, si tus padres repetían frases como, mi hijo, usted me pide dinero, el dinero no crece en los árboles. Yo escuché eso muchas veces. ¿Usted cree que es que el dinero a mí me crece en los árboles? Y yo recuerdo que yo de pequeñita le decía, no, papá, pero usted tiene en el bolsillo. Cuando en Venezuela las monedas valían muchísimo y con una sola moneda yo podía comprar gran cantidad de chucherías, como le decimos allá. Y yo veía que papá tenía tantas que le sonaban en el bolsillo y yo le decía, era eso. Pero después lo empezamos a tomar por broma y lo repetíamos, mire, el dinero no crece en los árboles. Y después uno se la cree. Ay, verdad es que el dinero no crece cuando a uno le toca sudar para ganárselo. Ay, verdad, lo que decía papá, ahora lo entiendo. Ya esa creencia se convirtió en un mandato, ¿no? Es posible que hayas desarrollado una creencia limitante sobre escasez financiera. O sea, para uno tener dinero hay que trabajar durísimo y no es como que crece como las hojas en los árboles. Hay que trabajar para tener, aunque sea para lo básico, una creencia limitante que empieza a acompañarnos. Y las ideas sobre el éxito, las relaciones o la autoestima suelen reflejar lo que vivimos en la casa. Modelos de comportamiento, más allá de las palabras, nosotros nos damos cuenta de que lo que hacían nuestros padres, cómo ellos actuaban o los tutores, marcó nuestra vida. Por ejemplo, si nuestros padres o tutores evitaban correr riesgos, uno pudo haber aprendido a temer que va a fracasar. Entonces, si uno veía que el padre decía, no, yo no voy a invertir en eso, aunque venían y le decían, aunque le decían, mire, eso es un buen negocio, no va a correr riesgo. No, quizás escuchabas de tus padres que decían, no, que va, eso es dinero que me suena muy fácil, yo no voy a correr ese riesgo, prefiero tener el dinero aquí guardado en la habitación o en el banco. Entonces, ¿qué hizo uno? Se acostumbró a no invertir o a no reinvertir. Es mejor tener el dinero guardadito, aunque luego se devalúe totalmente en algunos países con esta crisis financiera, porque uno le teme al fracaso de invertir en cualquier negocio o hacer algo diferente de lo que uno viene haciendo. También el dinamismo familiar, la manera como actuaban en la familia, creencias como debo ser perfecto para ser aceptado, pueden surgir en familias que premiaban el rendimiento sobre el esfuerzo. O sea, no importa que te hayas esforzado mucho por dar esa presentación escolar. La cuestión es que te salió mal. El esfuerzo no valió la pena. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Debo ser perfecto para ser aceptado. Hay influencia cultural. La influencia cultural, no solamente la influencia familiar, están muy unidas. En este segundo punto está la influencia familiar, con todo esto que les he explicado, y la influencia cultural. La cultura en la que crecemos define en gran medida lo que consideramos normal, aceptable y deseable. Por ejemplo, normas sociales y valores. En culturas donde el trabajo duro es altamente valorado, puede surgir la creencia de que si no me esfuerzo hasta el límite, no merezco el éxito. Yo conozco mucha gente así. Se sienten incómodas y ganan mucho dinero con pocas horas de trabajo. Ya vienen marcados por su cultura y la sociedad donde crecieron y por papito y mamita que trabajaban 12 horas al día para llevar el pan básico a la casa. Entonces traen esa creencia. Entonces cuando alguien les dice, mira, trabajando en las redes sociales, vas a invertir poco tiempo, vas a manejar tu tiempo, vas a poder conocer otras culturas y vas a poder hacer lo que en realidad te gusta.
¿Vas a dedicar el tiempo de calidad a eso que tanto amas hacer? No creo eso. Mire, eso es mentira. Para uno ganar dinero tiene que trabajar como lo hicieron los padres de uno, como lo hicieron los viejos. También las expectativas de género, roles familiares, estándares de belleza, todo eso viene de la cultura y en el programa 2A van a aprender acerca de esto. Y hay mensajes colectivos también que llegan a nosotros, ¿no? Dichos populares como más vale malo conocido que bueno por conocer. Pueden fomentar esa resistencia al cambio. Y las creencias culturales pueden influir en cómo interpretamos el fracaso, el éxito, el esfuerzo. Entonces, cuando tú dices tengo miedo a fracasar, me siento inseguro con este negocio, no estoy seguro de si podré hacer el viaje, siéntate y haz un análisis de dónde viene. Y la presión de grupo también, la sociedad puede llevarnos a adoptar creencias que ni siquiera cuestionamos, como por ejemplo, hay que seguir el camino tradicional para tener éxito. Miren, eso es, y esta parte me llama mucho la atención, porque hay personas que vienen en ese camino tradicional. Ya en clases anteriores hablábamos. Si tus tíos son ingenieros, si yo soy ingeniero, y bueno, ahorita no estoy ganando mucho por la situación del país, deberías estudiar ingeniería. Nosotros te podemos ayudar porque tenemos la experiencia. Y segundo, aquí todos somos ingenieros, pero el muchacho quiere ser diseñador gráfico o fotógrafo, o quiere hacer un emprendimiento en las redes sociales y le da miedo porque el camino tradicional que tomó la familia de él no es ese. Y no hay quien cambie esa creencia que lo está limitando. Vamos a hacer una reflexión práctica aquí y vamos a comentarla, vamos a usar el chat nuevamente. ¿Qué frases repetían en tu casa cuando eras niño o niña que se te han venido ahorita a la mente y que sientes que te ha limitado en alguno de estos campos que hemos mencionado? Mientras sigo hablando de las expectativas culturales que han moldeado la forma de pensar de muchos. ¿Qué les parece si van escribiendo allí en los comentarios? ¿Cuáles de esas creencias o esas frases se te vinieron durante este momento a la mente que recordaste? Una de las mías ya se las dije, ¿no? El dinero no crece en los árboles. Ese era para nosotros como el himno nacional todos los días. ¿Recuerdas otras tú? Vamos a ver quiénes nos comentan por allí. ¿Qué expectativas culturales han moldeado tu forma de pensar sobre lo que tú haces, lo que decides, cómo ves lo que te rodea? Identifica si esas influencias te están limitando o te están potenciando. Así sean muy culturales, amores. Ahorita vamos a ver qué hacemos con esas creencias. Así sean muy de nosotros. Los inmigrantes, como está por ahí comentando mi querida Irlene, experimentamos de todo cuando salimos del país. Así que eso está buenísimo, ¿verdad? Saber si hay creencias que nos han limitado inclusive a probar camino en otro país porque pensamos que más nunca vamos a volver a nuestro país de origen o pensamos que eso está muy lejos por allá, la gente es muy diferente, es rara, todo es extraño allá. Yo me quedo aquí comiendo lo que aprendí a comer, así sea poquito. Me limito a este espacio que conozco porque aquí me siento seguro. ¿Esa creencia es tuya o simplemente la heredaste o la absorbiste de la cultura? Recuerda, esta expresión la voy a repetir durante toda la clase. Hay que cuestionar y rediseñar las creencias, así fueran aprendidas en la infancia o por la familia o por la cultura. Y está el otro origen de las creencias, los mensajes sociales y mediáticos. ¿Qué hablar o qué no decir de las redes sociales ahorita, la publicidad, las figuras públicas que construyen creencias en los más pequeños y son creencias que son prácticamente incambiables? O sea, los padres no se cansan de luchar en contra de eso. ¿Por qué? Porque la influencia puede ser 24 horas al día.
los medios de comunicación, la publicidad y el consumo. Por ejemplo, los anuncios suelen promover la idea de que para ser feliz necesitas comprar esto, aquello y lo otro también. Eso lleva a creencias como no soy suficiente si no tengo eso. Amores, esto no es consciente, ¿no? No crean que porque ustedes están recordando algunas de estas creencias, en el caso de las redes sociales están hechas para que nosotros pensemos en eso de manera consciente, ¿no? Eso queda tan impregnado en el inconsciente que nosotros sentimos que nos hace falta algo más. Y es que los medios de comunicación, las redes sociales están haciendo muy buen trabajo. Tan buen trabajo que no nos damos cuenta, que es por ellos que nos sentimos incompletos con lo que tenemos. Los estándares de belleza es otra cosa increíble. La representación de cuerpos perfectos en los medios genera creencias limitantes como mi cuerpo no es aceptable o necesito cambiar esto como me veo para ser valorada. Quizás tu esposo te ama, te quiere, te admira por lo que eres, pero tú tienes en la mente, mi esposo me querría más si yo tuviera el cuerpo de o tuviera el cuerpo como fulano. Y las narrativas de éxito. Las películas, los programas, las noticias muestran el éxito como algo reservado para personas excepcionales. Por eso es que algunos ni siquiera comienzan con algo nuevo, con un emprendimiento. El éxito no es para mí. Eso se lo dejamos a los exitosos de la farándula. Eso sí tienen éxito. O a los exitosos de las empresas. Y esos ya están contados. Hay influencia por medio de las redes sociales. Bueno, hay redes sociales que a lo único que le han dado uso es a estos dos deditos. Y eso parece una cosa, una máquina. Que esas redes sociales en algunas oportunidades las podríamos usar a nuestro favor para aprender cosas maravillosas, como por ejemplo los canales de YouTube, donde tenemos cursos como este para crecer en sentido emocional. Información que nos puede ayudar a crecer, cursos gratuitos que nos pueden ayudar para crecer en muchísimos sentidos y que inclusive nos puede ayudar financieramente, pero no se usa siempre con ese fin. Se refuerzan más bien creencias en las redes sociales como no estoy logrando lo que yo quisiera, lo suficiente, porque fíjate, abrí mi canal y yo no tengo tantos seguidores como fulano y sutano, perdón, no me dan tantos me gustas como a él y vivimos en esa competencia. Los demás tienen una vida mejor que la mía, han logrado lo que se propusieron, yo no. Y las redes sociales están hechas para que la gente tenga aprobación externa. Si pones una foto y no te dan me gusta a los amigos, no soy aprobado por mis amigos. Increíble, pero fíjense todo lo que puede hacer el medio externo con nosotros, alimentando creencias que en vez de potenciarnos, nos limitan. Voy en este momento a leer los comentarios de ustedes. Vamos a ver qué tipo de mensajes o creencias recibieron ustedes en su familia. Vamos a ver, dice aquí. Estándares de estatus sociales. Yo de adolescente pensaba que no podía tener amigos porque no era bonita ni tenía dinero. Creo, mi querida amiga, que muchísimos pasaron por situaciones similares a las tuyas. Un tiempo que viví en Caracas con mis hermanos, nos decían, ustedes son unas indias del monte. Viví ese tipo de comentarios por ser de los Andes venezolanos. Parte de la familia le molestaba que nos dijeran gochos y otra parte de la familia decía, debemos sentirnos orgullosos porque los gochos son inteligentes. Pero cuando usaban la palabra gocho en términos despectivos, o eres hija de un colombiano porque hablas así, porque el dialecto, ¿verdad?, de los Andes es prácticamente un dialecto muy parecido al de Colombia. Entonces nos preguntaban cuando íbamos a otros estados, ¿tú eres de Colombia? ¿Eres hija de colombiano? Lo hacían de manera despectiva. Así que entiendo el comentario de nuestra amiga aquí.
Y uno de niño o de joven puede ser que lo tome bien, pero también cuando va creciendo se da cuenta que se refería a la gente que usaba este tipo de comentarios. En mi familia un caso generaba ansiedad porque parece que compiten entre ellos, entre quien tiene la mejor casa, el mejor carro, etcétera. Ocurre mucho. No hay perdón ni olvido. Ah, una expresión que también he escuchado. No hay perdón ni olvido. Y mi madre muy impaciente, explosiva, así que creo que por eso somos inseguras, tímidas. Muy bien, esto es un comentario que está dividido en varios. Mamá decía, yo no defeco plata, la plata no me la regalan. Wow. Comentarios como estos eran muy comunes en el pasado. Creo que todavía, ¿no? Pasa que como ya uno no es un niño, pues ya uno no escucha este tipo de comentarios. Hoy le digo a mis hijas, si la cobija no te queda, cómprate una más grande, rompiendo cadenas. ¡Wow! Está muy bien. Si la cobija no te queda, cómprate una más grande. Esto sí es una creencia potenciadora, amores. Hay solución para todo, ¿verdad, mi querida Jocelyn? Maravilloso, excelente. Bueno, yo lo tomé por el lado positivo. Así lo veo. Todo tiene solución. Si la cobija no te alcanza, sí, porque a veces decimos eso, ¿no? Es que la cobija no alcanza para tanto o no alcanza para todo. Pero esto es una buena creencia potenciadora. Excelente. Dice, ahora todo es ser influencer, TikToker, ya no existe el aprender una habilidad o una carrera corta. También es verdad, Irene, aunque muchas redes sociales sirven para ingresos de dinero, que pueden ser muy buenos para la familia, hay que saber utilizarlas y más nosotros que somos responsables de la salud integral de las personas que nos escuchan. Así que tienes razón, hay muchas personas que no usan estos medios para enseñar su profesión o para potenciar con creencias que ayuden a otros, sino más bien, como ya vimos aquí, ¿no? Para limitar. Excelentes esos comentarios, pero vamos a lo que vinimos. ¿Cómo transformar esas creencias limitantes en potenciadoras? Tres pasos, vamos a anotarlos. Aquí se pone la cosa muy, pero muy buena. Identifiquemos la creencia limitante. Hay que identificarla. Si no sabemos cuál es la creencia limitante, amores, vamos siempre a decir, no, yo no tengo creencias limitantes. Eso me sirvió, lo que me enseñó mi mamá y mi papá. No me limitó, me hizo crecer. Analiza las creencias para ver si es limitante, si te ha frenado o no. ¿Cómo las identificas si son limitantes? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Háganse las siguientes preguntas cada vez que ustedes repitan un dicho, repitan algo que decían en la casita o le digan a sus hijos cosas, ¿verdad? Aquí está muy bueno porque nuestra amiga Jocelyn le dice algo que está ayudando a las muchachas a tener una creencia potenciadora. Pero vamos a analizar todo lo que le decimos a los muchachos, a los sobrinos, a los nietos, a los hijos. ¿Qué áreas de mi vida me generan frustración o miedo por esto que estoy diciendo o repitiendo? ¿Hay un área de mi vida que se ve afectada por esta expresión que digo? Como por ejemplo, el dinero no crece en los árboles, mijo. ¿Qué área de mi vida afectaría esa creencia? El área económica. Pensar que la abundancia no está hecha para mí. Y uno puede pensar, wow, pero hay millonarios que parece que el dinero sí le crece en los árboles del patio, porque entre más tienen, más producen, más invierten y tienen cada vez nuevas empresas. Entonces, bueno, esos son los árboles de ellos, el mío está seco. Entonces, ¿qué áreas de mi vida se están viendo afectadas por esa creencia? Hay frustración, hay miedo, hay inseguridad detrás de esa creencia, de esa frase que digo y repito y que se decía mucho en casa. Analicemos cada frase.
porque cuando las identifiquemos, entonces no las vamos a repetir más. Ustedes fueron unas estrellas en la clase pasada cuando yo les pregunté lo de las rutas neuronales y la T5P, porque había que escuchar el audio constantemente, hacer un guión para luego grabarlo y dijeron, para reforzar las nuevas rutas neuronales. Entonces ustedes saben ya que repetición es la madre de la retención, sí señor, 100% cierto. Entonces si tú sigues repitiendo eso, esas creencias limitantes, vas a seguir alimentando esas rutas neuronales que te limitan. ¿Qué pensamientos aparecen cuando piensas en tus metas y tus ambiciones? ¿Qué piensas en eso que tú quieres lograr? ¿Se te viene alguna de esas creencias? No, los ricos ya están completos. No, hay que trabajar duro. Eso de que yo dando un cursito por YouTube, que eso que yo voy a vender cursitos por YouTube, no. Eso hay que ir y quemarse la espalda ya en la empresa para que el fin de semana o el fin de mes le paguen a uno. Eso es verdadero trabajo. Hay que analizar. Es más, piensa en la emoción que resulta cuando repites esas creencias. Miedo, inseguridad, tristeza, no para que descartes la emoción. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con esa emoción que aparece detrás de una creencia limitante. Vamos a poner aquí un ejemplo. Hoy he hablado mucho de los negocios. Vamos a seguir con ese ejemplo. Quiero emprender un negocio. ¿Qué creencia limitante puede haber allí? No soy lo suficientemente experto como para montar un negocio propio. No, prefiero quedarme con el sueldo que tengo. Pero mira, mientras sigues con el trabajo y el sueldo que tienes, ¿por qué no pruebas el fin de semana y le dedicas 2 horitas a ver qué tal te va? No, 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 no. Yo no soy experto. Eso de emprender ese negocio así online no me suena mucho. Yo prefiero seguir así. Hay que trabajar duro para ganarse el sustento. Pregúntate, ¿de dónde viene esta idea, esta creencia que acabas de repetir? ¿Es real? ¿Es cierto lo que estás diciendo? ¿O es real solo para ti, para la cultura donde creciste, por las experiencias de infancia y porque tu familia te enseñó eso? Pregúntate esas cosas. Otro ejemplo, siempre fracaso en los negocios. Siempre fracaso en los negocios. Yo intenté cuando era joven tener un negocio propio y por eso terminé de empleado. Cuestiona la veracidad de esa creencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Pregúntate. ¿Es eso cierto? Haz un análisis profundo de las creencias que tienes. Siempre, siempre has fracasado en tus negocios. Cuando vendiste helados en la casa, fracasó tu negocio de helados, de venta de helados. Cuando vendiste unos pastelitos, cuando hiciste unos postres y los vendiste. ¿Qué evidencia hay de lo contrario? Puede ser que cuando te hagas esa pregunta, ¿qué evidencia hay de lo contrario? Descubras, uy, no, yo vendía todos los helados y más bien a veces me hacían falta. Quizás encuentres en que no fracasaron los negocios. Tuviste buenos resultados en esas mini empresas o mini negocios que hiciste inclusive cuando eras niña. Yo creo que todos aquí vendimos algo cuando éramos niños, en la escuela, en la casita, nos hacían una visita, se vende helado y uno mataba fiebre con esos negocios. Quizás tuviste buenos resultados, pero habían otras creencias detrás de eso. No terminabas lo que empezabas, te comías el dinero cuando vendías todos los helados, terminabas comiéndote tú los helados, así que nunca supiste si en realidad hubieras vendido todos o no. Nunca reinvertiste, terminaste comiéndote el dinero porque no había educación financiera en casita. Entonces no es que siempre has fracasado en tu negocio, es que han habido otros elementos que han hecho que esos negocios carezcan
de seguridad. Y por eso te ocurrió lo que te ocurrió. Y ahora, como tercer paso, reemplázala con una creencia potenciadora. Entonces, el primer paso era identificar la creencia limitante. El segundo, cuestionar con preguntas potentes la veracidad de la creencia, ¿no? ¿Es eso cierto? ¿Siempre fue así? ¿Qué evidencia tengo de que eso fue así? O más bien tengo evidencia de lo contrario. Y el tercer paso es reemplazarlo con una creencia potenciadora. Ejemplo, cada error que cometí en esos negocios pasados me acerca más al éxito. Mi esposo siempre dice así, a mí me gusta porque mi esposo siempre dice, la matemática no falla. Entre más errores haya antes de lograr el éxito en un emprendimiento, más cerca estamos del éxito. Y está totalmente comprobado, 100% comprobado. Entonces, cada error que se ha cometido para llegar a una meta que uno se ha trazado, rico, estoy más cerca del éxito. Rico, rico. Y a veces esos errores son poquitos los que se cometen para llegar al éxito. ¿Ok? La clase pasada, amores, descubrimos que por medio de la repetición consciente logramos cambiar rutas neuronales que ya cumplieron su función. Estas creencias que estamos mencionando esta noche han alimentado rutas neuronales específicas y la mayoría nos detuvieron o nos limitaron. O sea, muy pocos recibimos este tipo de creencias potenciadoras como la que mencionaron aquí algunas de ustedes. Muy pocos recibimos ese tipo de creencias potenciadoras. Casi siempre estábamos negados. No puedo, es difícil, mi mamá no pudo, mi papá tampoco, la vida es dura, hay que trabajar duro, eso es muy difícil, qué vergüenza, yo no soy capaz de hacer eso, a mí eso me da pena, yo prefiero quedarme callado, no decir nada, que la vida continúe, en el camino resolvemos las cargas, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las creencias que recibimos nos detuvieron o nos limitaron y nuestros padres las recibieron al mismo tiempo de sus padres, de la cultura y de todo lo que hemos mencionado hoy. Pero también dijimos que no es cuestión de que con la T5P es una plana que vamos nosotros a grabar. Ay, chévere, ya no siento miedo, qué milagrosa la T5P. Ay, yo tenía miedo de, pero ya no. No, 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 no. Yo me sentía inseguro, pero ya no. No, la técnica de 5 pasos no trata de eso, de repetir como si fuera una plana o si fuéramos unas máquinas o una grabación. No, 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 no. Así no funciona. Requerimos entender que lo que vamos a alimentar ahora, esas creencias potenciadoras, nos van a beneficiar. Por eso es que damos pasos para poder eliminar una creencia limitante. Por eso es que damos estas clases, como decíamos en la clase pasada, porque con estas clases estamos cayendo en cuenta, wow, tengo que renovar las rutas neuronales desfasadas para poder meter algo nuevo a mi cerebro y seguirlo alimentando. Y es un proceso. No es cuestión de decir, me siento segura, me siento segura, me siento segura y milagrosamente en 3 meses me voy a sentir segura. No. Necesitamos gestionar las emociones detrás de las creencias. Entender por qué nos pararon, nos detuvieron y nos limitaron. Y aceptar esa emoción, gestionándola y dándonos cuenta que esa emoción es útil en su momento y la despedimos. La abrazamos y la despedimos. Entonces preguntémonos, amores, ¿qué emoción hay detrás de quiero emprender un negocio, pero siempre fracaso en los negocios? Díganme ustedes en los comentarios, vamos a identificar. Imagínense que yo llego y les digo, muchachos, el programa de hoy es porque les tengo un negocio buenísimo y se los quiero explicar. Les va a generar en poco tiempo, no ganancias para hacerse millonarios, pero sí les va a permitir ahorrar tiempo, invertir dinero y ustedes poder tener tiempo para lo que ustedes quieren hacer. Lo primero que pensaríamos de eso, ¿qué sería?
y qué emoción habría detrás de eso. Yo les voy a decir, en mi caso, qué emoción habría, según experiencias anteriores que he tenido. Me sentiría insegura. No, esto es una trampa. Ya nos van a pedir dinero. Bueno, de hecho lo he vivido con este curso, ¿no? Le contaba a los muchachos aquí brevemente esta experiencia, se la voy a compartir a ustedes, clase. Le contaba a los muchachos que como yo salía sin cabello en la publicidad o con una pañoleta, ¿no? En la publicidad del curso. Y hablando del cáncer de mama, algunas personas me escribieron, no deberías utilizar algo tan delicado como el cáncer para ganar dinero. Y yo estaba hablando de un curso, de este curso gratuito que están haciendo ustedes. Y recibimos varios mensajes así. Y yo decía, wow, cómo las creencias limitantes ciegan a la persona de manera tal que están viendo un video de una publicidad de un curso gratis y están pensando que es una trampa para sacarles dinero por experiencias vividas, porque quedaron marcados y porque tienen una creencia limitante muy, muy marcada, una ruta neuronal que quedó muy marcada. Quizás estafaron a algún familiar con un curso o a ellos mismos, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Voy a leer a ver qué emoción hay detrás de quiero emprender un negocio, pero siempre fracaso en los negocios. Vamos a ver. Voy por aquí, estoy viendo unas cosas interesantes. Ansiedad y miedo de que salga mal. 100% de acuerdo contigo, amiga. Era lo que yo antes pensaba, antes de investigar. Automáticamente viene eso, ¿no? Esa ansiedad o miedo, que esto está como raro. Por aquí dice alguien, yo me emociono, pero es que mi querida Irene tiene ya experiencia de migrante. Y Len tiene ya tanta experiencia con creencias potenciadoras y con sus vivencias con sus experiencias de vida, que ella ya las agarra de una vez. Diría que es algo surrealista. No sentiría seguridad. Comparto ese comentario también. Yo sí le entro. Miedo, dicen por aquí. La emoción es el miedo. Muy bien, muy bien. Son las emociones que normalmente sentimos. Yo ahorita digo, yo sí le entro. Y le entro, lo primero que hago es investigando. Vamos a ver qué es esto. Voy a ver, voy a analizar qué es esto, qué es lo que nos va a decir Mercy aquí. Suena así como emocionante, y más si no conozco a Mercy. Si no conozco a Mercy, no voy a confiar de buenas a primeras en lo que me está ofreciendo, pero investigo. Ay, ¿verdad lo que dice? Mira, mira, las estadísticas muestran que sí es verdad, hay un 95% de seguridad del negocio. Voy a ver si es que tengo que invertir o tengo que invertir en mi tiempo o qué es lo que tengo que hacer. Pero el miedo y la inseguridad están allí. Por lo menos identificamos dos esta noche, miedo e inseguridad. Esas dos emociones hay que gestionarlas. ¿Por qué? Porque queremos cambiar esa ruta neuronal. No es que nos vamos a lanzar entonces con Mercy al primer negocio que ella nos ofreció. No, 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 no. Tampoco la cosa es así. Pero el miedo nos detiene a ni siquiera investigar. Fíjense cómo detuvo a 3 o 4 personas de entrar a este curso. Y lo que hicieron fue regañarme y decirme que no debería usar algo tan delicado como el cáncer de mama para ganar dinero, para vender productos. Porque el miedo ciega a las personas y la inseguridad las detiene por completo. Pero tú podrías decir, no, no tengo miedo, yo soy valiente, voy a investigar, eso no basta. ¿Cuáles son los pasos para gestionar entonces, finalmente, explicarles cómo gestionar una emoción que aparece detrás de una creencia? Porque eso es clave. Vamos a identificar la creencia, la vamos a cuestionar, ¿verdad? Pero entonces ahora queremos gestionar la emoción que está detrás para poder despedir completamente esa creencia y hacerlo tranquilos, estando seguros de que tenemos que despedir esa creencia limitante. Reconoce la emoción como lo hicieron ustedes aquí. Sí, eso me da miedo. Excelente. No hay por qué temer decirlo, no me da inseguridad porque yo no te conozco. Maravilloso. Empezando que si la persona que te está ofreciendo el negocio no es de dudosa trascendencia, va a aceptar que tú tengas miedo y tengas inseguridad.
excelente, y no te va a pedir. Así de sencillo. Entonces tú identificas eso que estás sintiendo, enojo, esta gente me da rabia que ofrecen cosas que son mentiras. Ay, mira, estoy, estoy aquí actuando por una creencia. Es que en mi familia, como estafaron a tanta gente, yo creo que a mí todo el mundo también me va a estafar. Y eso me da rabia. Acepto la rabia, acepto la ansiedad, acepto el miedo. Ya le puse nombre. Acéptala sin juzgar esa emoción. Permítete sentir sin catalogar la emoción como buena o mala. Sentí molestia cuando me ofrecieron ese negocio porque recordé cuando estafaron a mi tío o a mi papá. Sentí molestia. No, la acepté y no estoy diciendo, ay, es malo sentir eso, malo sentir esta rabia. No, 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 no. No la catalogues como buena o mala. Las emociones, amores, son señales que debemos aceptar y no son nuestros enemigos. Vinieron para traernos información. Así sea rabia, así sea rencor, así sea miedo, inseguridad. Acéptala. En ese momento respira profundamente antes de escribirle un mensaje a Mercy y decirle, mira, deja de estar utilizando lo que tienes para ofrecernos negocios fraudulentos o para vendernos productos. No, 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 no. Respiremos profundamente antes de darle una respuesta a la persona que está envuelta en el negocio que nos están ofreciendo. Eso calma el sistema nervioso, ¿verdad? La respiración diafragmática y nos ayuda a que el oxígeno llegue a la cabecita y que pensemos muy bien antes de hablar. Y esta parte es buenísima porque nos sirve no solamente cuando se trata de un negocio, cuando estamos solucionando algo con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Es importantísimo estos pasos que estoy diciendo. Y pregúntate qué desencadenó esta emoción que estoy sintiendo. ¿Por qué me sentí así? Porque me ofrecieran este negocio o porque me plantearan que me van a ofrecer un buen negocio. Ya dijimos, ¿verdad? Que puede ser por alguna experiencia que viene del pasado. Pueden ser también pensamientos. Si viene de atrás, es muy probable que sea una creencia que te limita. Y es importante en este momento identificarlo porque lo que queremos es eliminar la ruta neuronal de esa creencia y la emoción envuelta. ¿Ok? Y responde sin reaccionar. Toma una pausa antes de ir a responderle a quien te está ofreciendo ese negocio. Elige una respuesta que sea sutil, que sea alineada con tus valores. Infórmate bien para luego poder hablar. Pero al final de cuentas, lo que vas a hacer con esa emoción es despedirla, libérate de manera saludable de esa emoción. Mercy, no voy a hacer el negocio contigo. Al principio sentí miedo, pero después de analizar todo muy bien, me di cuenta que no me conviene y no es necesario que des las razones de por qué no te conviene. Analicé todo bien y por los momentos no me conviene, pero lo voy a dejar por allí en la palestra como algo que podría hacer más adelante. Maravilloso, pero ya no sentiste miedo, no sentiste inseguridad al momento de hablar con la persona, sencillamente con la herramienta de gestionar la emoción que estaba detrás de esa creencia, tienes una base para dar una respuesta ante la situación que se te estaba presentando. Reflexiona y aprende. ¿Qué puedo aprender de esta emoción que se presentó cuando me ofrecieron el negocio? La próxima vez es probable que no tengas miedo, sencillamente digas voy a investigar. Y ni sientas temor ni inseguridad, porque es que cuando estamos marcados por una creencia vivimos la experiencia como si ya quebramos, ya quebró el negocio, entonces se cierran las puertas para otros negocios que puedan presentarse. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Estos pasos que te estoy diciendo te ayudan a convertir esas emociones en aliadas para tu bienestar, en energía.
para que más bien en vez de sentir miedo la próxima vez que se te presente un negocio, es probable que sea el negocio que te va a dar la oportunidad de tener más tiempo, de prepararte y de hacer las cosas que siempre has querido hacer. Entonces no estás en el miedo rechazando todas las oportunidades que se te puedan presentar. Porque si es así, eso ha venido de una creencia que te ha limitado. Aún con esta gestión que acabo de mencionarle, requerimos la repetición para seguir fortaleciendo la nueva ruta neuronal, o sea, la creencia potenciadora. ¿Cuál sería en este caso la creencia potenciadora? Los errores de negocios pasados me dejaron experiencia. Ahora tengo más experiencia que cuando tenía 17, que yo vendía productos de catálogo y varias me dejaron con los productos o varias se llevaron los productos y no me los pagaron. Eso no es para que me dé miedo, eso es un error que cometí que me dejó experiencia. Ahora tengo más capacitación. Ahora tengo las redes sociales y puedo hacer cursos de venta gratuitos. Ahora estoy más especializada en las ventas. Eso no me va a pasar más. Ahora me siento seguro porque analizo antes de dar paso para los negocios que emprendo. Pienso bien cuánto voy a invertir, cuál es el riesgo y tengo amigos que me pueden ayudar a tomar esta decisión. Ya no tengo miedo de invertir en un emprendimiento, porque ahora tengo herramientas para gestionar las emociones detrás de ese miedo, para gestionar la inseguridad, para gestionar cualquier emoción que se presente a la hora de hacer un negocio. Entonces vamos por la vida sin miedo, aprovechando las oportunidades. Eso debemos tomarlo en cuenta, pero tenemos luego que fortalecer esas rutas neuronales con la repetición. Esta clase nos dejó claro que las creencias limitantes, por muy arraigadas que estén, podemos cambiarlas por creencias potenciadoras, gestionando las emociones que están detrás de esas creencias. Ellas no reflejan necesariamente nuestros valores y los principios elevados. Recuerden, a veces por tradiciones familiares nos negamos a investigar cosas nuevas. Nos cegamos, no, es que yo sería incapaz de dejar esa tradición familiar. Aunque nos han mostrado, aunque hay prueba de que esa tradición familiar es solo una tradición familiar, porque está detrás de enseñanzas que no tienen base sólida y que es más, no nos benefician en ningún sentido. Pero como es una creencia basada en una tradición familiar, ahí seguimos y no nos damos el permiso para cambiar. Entonces hoy aprendimos que los principios, los valores personales deben guiarnos, no las creencias, porque muchas veces estas nos van a limitar. Está a nuestro alcance elegir conscientemente cuáles mensajes aceptar y cuáles rechazar, porque somos seres maravillosos, únicos e inteligentes. Y podemos reemplazar esas creencias por esas que nos importan, nos llevan a crecer y a desarrollar. ¿Quién decide eso? Tú. Nadie puede decidirlo por ti. Estos pasos que lleva la técnica de 5 pasos te ayudarán con repetición a dejar atrás creencias desfasadas que ya cumplieron su función y te va a potenciar este audio que estás realizando con creencias nuevas. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los programas nuevos, inclusive de Insólito Universo Craneal, que tendremos el próximo episodio, el 4, el día domingo. Y comparte, hazte multiplicador de bienestar. Seguimos viéndonos en estas clases que cada vez se ponen más buenas. La próxima semana vamos a sanar nuestro niño, nuestra niña interior. Así que atentos a la próxima clase. Si les gustó esta, no se les olvide darle un me gusta. Chao, chao, feliz noche. Plenitud. Venus Live.
emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Life. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.